Hola, hola. Bueno, es un gusto para mí que podamos continuar con esta secuencia de videos que estamos haciendo sobre cómo desarrollar equipos de alto rendimiento. Vamos a tocar un tema súper interesante. Si no has visto el anterior, espero que lo veas. Estuvimos hablando sobre las emociones en el líder y es un tema súper interesante y sobre todo unos punticos que toqué ahí que espero que puedas aprovechar. Hoy vamos a hablar de algo que es súper importante y tiene que ver con este tema, ¿sí? Que se llama la mentalidad del líder. Vamos a entrar a hablar sobre la mentalidad del líder porque no es solamente un aspecto relacionado con habilidades técnicas o habilidades blandas en liderazgo, ¿cierto? El liderazgo también implica un elemento emocional, que es lo que vimos en el video anterior, pero también un elemento mental. Y ahí es donde entra este tema que es súper importante. ¿Por qué es importante la mentalidad del líder? Resulta que la mentalidad del líder, ¿sí? o más bien este concepto de mentalidad, se puede entender como un filtro, como algo que nosotros tenemos aquí que nos filtra, como dice la palabra, la realidad, o sea, que no nos permite ver toda la realidad. Y ese filtro nos hace tomar decisiones. Entonces, mira lo importante que es que el líder entienda el tipo de mentalidad que tiene y sea consciente de que la mentalidad que tiene está filtrando toda la realidad y por ende, a partir de eso que recibe, es que él toma decisiones. Entonces es importante entender que esa mentalidad se va desarrollando a través del tiempo, a través de esos modelos que él tiene, a través de la educación, a través de sus experiencias, a través de todo lo que ha vivido, se va formando esa mentalidad. Y esa mentalidad es la que hace que interactúe con el mundo. ¿Por qué es importante la mentalidad? Porque va a ser clave en su relación con su equipo. Por eso es fundamental que él la pueda desarrollar. Y otro elemento importante que lo dije hace un rato es que el líder debe ser consciente del tipo de mentalidad que tiene. ¿Para qué? Para que si esa mentalidad no es la correcta, claramente la pueda mejorar y si es correcta, pues obviamente la pueda sostener y seguir desarrollando en el tiempo. Vamos a ver dos tipos de mentalidades que quiero dejarles en este corto video. ¿Cuál es el primer tipo de mentalidad que muchas veces puede aparecer? La mentalidad fija. Ahorita vamos a entrar a hablar de sus características, pero es un tipo de mentalidad que tiende a aparecer, como lo dice su nombre, muy estática. Y hay otro tipo de mentalidad que es la mentalidad ¿de qué? De crecimiento, o sea, que puede ir con el tiempo desarrollándose. ¿Qué pasa aquí? Que hay una realidad y es que tendemos a pensar que tenemos un tipo de mentalidad, pero como ustedes ven abajo, el líder, como cualquier otra persona, fluye en esos dos tipos de mentalidades. En unos momentos puede estar en mentalidad fija, pero también puede estar en mentalidad ¿de qué? De crecimiento. Y la idea es que podamos entender esos dos tipos de mentalidades y vamos a ver un par de ejemplos pues, para poder comprender cuándo puede estar en un tipo de mentalidad y cuándo puede estar en otra. Vamos entonces a ver las características para que ustedes empiecen a ir detectando si ustedes como líderes o en su equipo de liderazgo pueden aparecer este tipo de mentalidades. ¿Listo? Como ustedes ven ahí, es importante que entendamos que una persona que tiene mentalidad fija tiende a ver que todo es absoluto, o sea, que no puede cambiar, que no puede mejorar, que no puede crecer. Piensa que él es así, así nació, así se crió, así se enseñó, eso fue lo que estudió y no hay más allá de lo que él ya es. Esa es una mentalidad fija. Entonces, claro, ¿qué pasa? Evita los errores, tiende a evitar los obstáculos o ve los obstáculos como algo difícil y por eso se rinde ante los obstáculos y él tiende a ver que el esfuerzo es infructuoso. Entonces, por ende, no se esfuerza, no va más allá de lo que él podría llegar a dar. Esa es la mentalidad fija. ¿Qué pasa con la mentalidad de crecimiento? Pues como ustedes se dan cuenta, va por el camino contrario, entonces tiende a ver todo como una oportunidad para mejorar. Él percibe que todo lo que está a su alrededor es una oportunidad, ¿sí? Y él todo tiende a verlo como parte de un proceso. Por ende, las personas que tienen mentalidad de crecimiento tienden a ver las oportunidades, ¿cierto? Como algo favorable o más bien tienden a ver los retos como oportunidades, como algo que vale la pena
enfrentar. Y son personas que tienden a persistir hasta ver el cambio. Y algo adicional que es súper interesante es que ellos entienden que el esfuerzo es parte del proceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos aspectos: personas que tienen un tipo de mentalidad en la que ven que no se puede crecer, no hay nada más, y personas que ven que se puede crecer, que hay algo más, que no es suficiente con lo que tienen, pero que también implica procesos y esfuerzos. Entonces es interesante que tú empieces a ver eso que está ahí. Yo les decía hace un rato que podemos fluctuar, ¿sí?, entre esos dos tipos de mentalidades. Y eso es una realidad. Como personas podemos tener una mentalidad fija frente a unas cosas, pero una mentalidad de crecimiento frente a otras. Y así también le pasa a los líderes. Un ejemplo que traje aquí es el que ustedes ven ahí, ¿sí? Una persona o él como líder puede pensar que un miembro de su equipo tiene potencial, mientras que él piensa de sí mismo que no necesita crecer más. Entonces, si notas, tengo mentalidad de crecimiento porque veo que mi equipo puede crecer, pero a la vez tengo una mentalidad fija porque pienso que yo mismo no puedo crecer. ¿Cuál es la clave? Entender, ¿sí?, en qué momentos tiendo a fluir en mentalidad fija o en mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo voy a poder empezar a ¿qué? Tomar decisiones. Si en estos escenarios tengo mentalidad de crecimiento, bueno, ¿cómo yo puedo traerme, cierto, esa mentalidad de crecimiento a estos escenarios donde tiendo a manejar una mentalidad fija? Y ahí es donde el líder empieza a potenciar toda su capacidad. Vamos a ver un par de ejemplos de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, acá, si ustedes ven ahí en pantalla, dice: soy bueno resolviendo problemas lógicos. O sea, él se puede ver como una persona muy pila, que puede seguir creciendo en esa área, pero a la vez también puede pensar que no tiene creatividad, ¿cierto?, para ciertas áreas relacionadas con el arte. Y ahí es donde empieza esa dualidad. Otro ejemplo: el líder puede pensar que es muy bueno con los idiomas, pero a la vez ser terrible para los deportes. Si notas, entonces fluctuamos. Claramente la balanza en el día a día tiende a decantarse por uno de los dos. Hay personas que tienden a tener frente a la mayoría de escenarios una mentalidad de crecimiento, y otras, frente a la mayoría de escenarios, puede tender a ¿qué? Tener una mentalidad fija. Vamos entonces a ver unos ejemplos prácticos relacionados con el equipo, porque pasa muchas veces que el líder que tiende a mantener una mentalidad fija tiende a ver a su equipo de una forma, y lo mismo el líder que tiene una mentalidad de crecimiento tiende a ver a su equipo de otra manera. Entonces quiero traer esto aquí para que tú vayas mirándote en este espejo o mirando a tu equipo de liderazgo y puedas revisar qué tipo de mentalidad puede estar apareciendo. Mira, los líderes que tienden a tener una mentalidad fija ven a su equipo como algo que no puede crecer, ¿sí? Ellos ven que si llega al área con X talento, pues ese es el talento que tienen y que no pueden crecer más. Por ende, no ven potencial para crecer. Sí, están como, ¿te acuerdas lo que hablábamos del filtro al principio? Ese es su filtro. No están buscando elementos que le indiquen que hay potencial. No, simplemente puede que esos elementos estén, que esa persona demuestre capacidades, logros, pero ellos filtran la información de una manera. Entonces, ¿qué ven en su equipo, en su colaborador? Pues que no hay potencial, ¿sí? Y ellos no aceptan de buena manera los comentarios o las críticas que reciben de los demás o de su equipo en particular. ¿Qué pasa con la mentalidad de crecimiento? Con estos líderes que tienen mentalidad de crecimiento, pues todo lo contrario, ven a su equipo, ¿sí?, con talento, pero ven que ese talento es el punto de partida. O sea, ellos lo reciben entendiendo que eso es el punto de inicio para más cosas, y ahí es donde está la clave, que podamos empezar a ver a los que nos rodean con mucho potencial. Por ende, este tipo de liderazgo, ¿qué hace? Tiende a comprometerse, ¿sí? Si ustedes ven ahí, se tienden a ¿qué? A comprometer con el crecimiento y el desarrollo. Vuelve y juega el filtro. Aún sin querer buscándolo, su filtro interno le permite ver que ahí hay potencial, que ahí hay una mina de oro que se puede desarrollar. Y esa es la gran diferencia. ¿Y qué pasa con la retroalimentación que reciben? La reciben con gusto porque entienden que eso los puede llevar a ¿qué? A ser mejores líderes. Muy interesante todo esto, ¿cierto? Yo los invito a que ustedes hagan parte del grupo de WhatsApp, porque yo estas presentaciones, si ustedes las quieren tener, yo las voy a subir al grupo que yo tengo en WhatsApp. Es un grupo privado,
Nadie ve tus datos, entonces no te preocupes porque nadie va a poder ver tu información, así como tú tampoco vas a poder ver la de nadie. Pero entonces te invito a que hagas parte del grupo antes de que vayamos al siguiente video la siguiente semana. ¿Por qué? Porque cuando pasemos al siguiente video, pues tú ya no vas a poder tener acceso a estas presentaciones, ¿vale? Pero si entras antes del próximo video al grupo, vas a poder tener acceso a esta información y bueno, a otra información que voy subiendo semana a semana relacionada con todo lo que estamos viendo en este canal. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, ¿sí? Porque mi interés es darte un par de puntos claves para que tú puedas identificar el tipo de mentalidad que tienes, si es fija o si es de crecimiento. Primero que todo, empieza a reconocer los patrones. ¿Qué significa eso? ¿Qué dispara esa mentalidad? ¿Sí? ¿Y hacia dónde te lleva esa mentalidad? Hacia un punto de vista convergente, que es lo que hablamos, de que no hay crecimiento, todo es fijo, no se puede evolucionar, o si esos patrones te permiten ir hacia una mentalidad divergente, en la que todo es una oportunidad. Cuando tú logres tener claro esos patrones, entendiendo patrones como aquello que lo dispara, qué tipo de personas disparan ese tipo de mentalidad o de pensamiento, qué tipo de personas, de situaciones, de relaciones, de escenarios, ¿cierto? Relacionados con tus sentimientos, cómo te hace sentir, qué te hace pensar. Cuando tú tienes claros todos esos patrones, la invitación es que ahora tú hagas lo siguiente, y es darle nombre a esa mentalidad que estás detectando. Si es una mentalidad fija, dale nombre. Entonces tú dices, frente a una situación, por ejemplo, voy a reunirme con mi jefe, ¿cierto? Y mi jefe me dice X tema que tengo que trabajar. Yo siento X emoción. Entonces esa emoción es un patrón. Y ese patrón, ¿cierto?, que está apareciendo en ese tipo de situaciones te dispara qué tipo de pensamiento, qué tipo de mentalidad. Fija, no podemos salir adelante, bueno, voy a ver qué se puede hacer, aunque sé que no vamos a poder lograrlo como él quiere, de acuerdo a lo que espera. Y entonces tú ya estás empezando a identificar ese tipo de ¿qué? De mentalidad. Pues dale nombre. Cuando tú le das nombre a ese tipo de mentalidad, entendiendo que parte, ¿cierto?, de un patrón, tú ya puedes empezar a intervenir esa mentalidad a partir de esos patrones. Porque si tú identificas que esa mentalidad se te dispara en ciertos escenarios o con ciertas personas y que eso te produce ciertas emociones, ciertas ideas, tú ya puedes empezar a hacer un juego ahí de cambio de mentalidad. Pero lo importante es lo que te digo, identifica esos patrones y cuando veas si es mentalidad fija, dale nombre. Ahora, ¿por qué es importante darle nombre? Porque eso te va a permitir a ti distanciarte. Ya entiendes que ese tipo de mentalidad no eres tú, simplemente es algo que se está activando en ti. Y ahora sí, cuando tengas claro esto, identifica claramente lo que tú quieres cambiar. Y cuando tengas claro qué cambiar, puedes empezar a desarrollar estrategias que te permitan desarrollar algo que yo llamo la práctica deliberada. O sea, que tú construyas un plan y de acuerdo a ese plan empieces a cambiar. O sea, si yo estoy sentado con mi jefe en esta situación, mi plan es voy a empezar a abordarlo con otro tipo de pensamiento, voy a desarrollar una emocionalidad distinta para disparar en mí otro tipo de pensamiento. Ya estás desarrollando una práctica deliberada que te va a permitir empezar ahora sí a cambiar de esa mentalidad fija a esa mentalidad de crecimiento. Pero por ahora, lo importante es que te lleves todo lo que hablamos, puedas identificar el tipo de mentalidad y más adelante voy a seguir compartiendo información muy interesante que aplico en mis talleres para que puedas realmente desarrollar esa mentalidad de crecimiento que estoy seguro que quieres y que sé que necesitas. Para mí es un gusto poder estar aquí contigo. Mi nombre es Cristian Ordóñez. Únete al grupo, como te digo, de WhatsApp. Dale click a la campanita, suscríbete al canal, dale like a este video, compártelo con los líderes que conozcas o con tu equipo y nos vemos en un próximo video. Que estés bien. Chao, chao.